montón a los solteros. Híjole, me sonó como que casi no. Entonces tenemos a los solteros y a los universitarios, ambos están en diferentes actividades. Los solteros salieron a Valle de Bravo, tienen una salida por allá, bueno, la mayoría, algunos están por acá. Y los universitarios tuvieron su reunión a nivel de Ciudad de México, tuvieron toda la iglesia la reunión de los universitarios. Por eso es que no están acá con nosotros. Pero bienvenidos a todos. Antes de empezar con la clase, por favor, para los líderes de charla, Salmos 96:8, acerca de nuestra ofrenda semanal. Salmos 96:8. ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le estamos entregando a Dios? Hemos estado hablando acerca de una serie de clases llamadas Balance. Esta es la tercera y se llama Enfrentando a tus demonios. Y no me refiero a ninguna persona en especial. ¿Cuánto nos afecta no enfrentar nuestros demonios? ¿Cuánto nos afecta el no estar conscientes de las cosas y los demonios que nos rodean, las sombras que nos persiguen, cosas que a veces nos atoran y que no nos dejan avanzar? Dios quiere que reconozcas, hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Bueno, antepasada, porque la semana pasada vino Germán, pero el antepasado, la gloria y la honra le pertenecen a Dios. Nosotros no tenemos nada. Dios es dueño, nosotros administradores. Mientras estemos dispuestos a administrar como Él lo pida, todo va a estar bien. Si tú le das la gloria y la honra a Dios de toda tu vida, todo lo que tienes, aún lo material, vas a estar bien. Por eso, ¿te acuerdas? Esa fue la última escritura que vimos la semana antepasada. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. El mismo rey reconoció quién era Dios. Nabucodonosor recuperó su balance con Dios. Y esta fue la conclusión de la clase de hace 15 días. Si rediriges tu corazón, lograrás el objetivo que Dios tiene para tu vida. Y entonces Dios te va a bendecir. Quiero que pienses en esto. Si no estamos conscientes de nuestros propios demonios y sombras, vas a estar condenado a vivir dominado por ellos. Y esa es una realidad. No puedes estar bien espiritualmente si estás desbalanceado al mismo tiempo. Si pesa sobre tu vida mucho más una cosa que otra, necesitas tener balance y equilibrio como ser humano, pero de manera espiritual. ¿Qué tipo de influencia estás recibiendo y qué te guía desde tu interior? Seguir a Jesús es traer tu corazón y hacerlo coincidir exactamente con los principios espirituales en cómo dirigir nuestras vidas. De eso se trata seguir a Jesús. Por eso la clase se llama Enfrentando tus demonios. Dios no quiere algo de ti, Dios quiere algo para ti. Dios quiere darte algo mejor de lo que hoy tienes, pero depende de nosotros. Vamos a ver la historia de un hombre que estaba completamente desbalanceado en su vida y que vivía dominado por sus demonios. Y mira la historia cómo empieza. En Marcos capítulo 5, versículo 1 dice: llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. Gerasa era un pueblo no judío y era una de las 10 ciudades llamadas las ciudades de Decápolis. Por eso era Decápolis, 10 ciudades. En el versículo 2 y 3, en cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas. Imagínate la escena, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Un hombre que tenía un espíritu impuro y que lo dominaba y que vivía entre las tumbas. Imagínate llegar en la barca, bajándose a el pueblo y de repente llega este hombre saliendo de entre las tumbas. ¿Cómo te sentirías? Ay, mamachita. Pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre
las había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Imagínate un hombre dominado por sus demonios y que los demonios hacían de él lo que querían. Imagínate lo que es eso, vivir con una persona cerca de tu comunidad. ¿Cómo era para el pueblo? ¿Cómo hubiera sido para ti tener a alguien cerca y con la preocupación de que te hiciera a ti o a todos los tuyos algo? O que quisiera incluso entrar a tu casa y hacer no sé qué. Andaba de día y de noche. Imagínate, no era nada más un ratito. De día y de noche, por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. De repente tenemos vecinos que ponen la música bien fuerte y dices, a ver a qué horas, ¿no? Y es un rato. Imagínate esto, de día y de noche, por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. ¿Cómo había sido el ambiente de ese pueblo? ¿Te lo imaginas? Mucha gente había estado con miedo o incluso aterrados, ¿no? Y teniendo cuidado de por dónde ir y por dónde no ir y qué hacer y qué no hacer, porque había un cuate ahí que estaba afectando a la comunidad. El endemoniado perdió el balance de su vida. ¿Qué lo dominaba? Sus demonios. ¿Por qué digo sus? Quiero que veas esto. ¿Qué es un demonio? Un demonio es la presencia, espíritu o fuerza en la vida de alguien que suplanta la voluntad y conciencia del sujeto para dominarlo. Eso es lo que hace un demonio. Y eso es lo que tenemos como concepto, ¿cierto? Cuando una persona es dominada por la presencia, el espíritu, la fuerza, y muchas veces haciendo cosas que la misma persona no haría en su sano juicio. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas gritando y golpeándose con piedras. ¿Tú crees que el dueño del cuerpo quería hacerse daño? ¿Te imaginas el desgaste físico de estar gritando de día y de noche? ¿Cuáles serían nuestros demonios hoy? Según la definición que te acabo de dar, la presencia, el espíritu o la fuerza que toman decisiones por ti y que te dominan. ¿En cuál de ellas estás? ¿Cuáles serían tus demonios hoy? ¿Cuáles serían las cosas que hoy te dominan? Que tú dices, no quiero ser así, pero por no tratar y enfrentar tus propios demonios, te dominan. Y luego andamos ahí después de un arranque de enojo, o después de un arranque de no sé qué, o por andar con celos o con envidias, a veces hacemos unas tonterías que no andamos diciendo perdón, en el mejor de los casos, porque a veces ni eso. Pero ¿cuántas veces no lamentamos ser como somos? Porque somos más guiados por ese tipo de cosas y de demonios que sí nos dominan. Pero cuando vio de lejos a Jesús, imagínate, el hombre endemoniado, cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo, bien tranquilo, a gritos. Imagínate el hombre, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios, fíjate bien, por Dios, que no me atormentes. Cuando yo estaba leyendo eso, yo me imaginé, este demonio no veía a Jesús como alguien, como un cuerpo. Veía la presencia de Dios a través de Jesús. Sabía quién era Jesús y estaba aterrado. Imagínate, cuando lo ve de lejos, lo identificó inmediatamente. Y esta es la charla que empiezan a tener. Hablaba así,
Hablaba así porque Jesús le había dicho. Quiere decir que ya le había ordenado algo y no había pasado. Ya le había dicho, espíritu impuro, deja a ese hombre. Y obviamente la respuesta es la que acabas de ver. ¿Por qué te metes conmigo? Déjame en paz, no me atormentes. No me pidas que me vaya. ¿Sabes? Cuando tú quieres pelear en contra de tus demonios, no va a ser tan sencillo y no va a ser tan fácil que salgan de ti. Pero si no estás consciente y los estás tratando constantemente, van a regresar. ¿No dice la palabra de Dios que el que se aleja de Dios queda peor que antes? Y que muchos más demonios se van a meter. Y eso es una realidad. Vivimos en un mundo espiritual, por el cual si no estás bien agarrado de Dios y tratando tus debilidades y tus demonios, van a regresar y te van a dominar. Es que yo tengo 20 años en la fe, pues aunque tengas 100, siempre es algo que va a estar peleando en contra de tu espiritualidad. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Yo no me imagino solamente uno, pero imagínate muchos. De esa lista que viste, ¿cuántos hay? No sé si son pocos o son muchos, a lo mejor son muchos los que te dominan. Y este hombre diciendo, bueno, este espíritu diciéndole a Jesús, me llamo Legión. La creencia en aquel tiempo es que cuando un demonio podía decir su nombre, podías tener dominio sobre él. Y Jesús, conociendo cómo se mueve ese mundo, que nosotros estamos muy alejados de eso, le hace por eso la pregunta. Pero eso es lo que se creía, que cuando un demonio podía decir su nombre, ya podías tener dominio sobre él, ¿no? O dominarlo. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara a los espíritus fuera de aquella región. Se quieran quedar ahí. Y como cerca de ahí, junto al cerro había un gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Solamente quiero que pienses y te imagines la escena. Yo me hubiera muerto de miedo estando ahí. Imagínate hablando muchos demonios a través de una persona. No estaban hablando así como con una sola voz tú y yo. Fíjate lo que dice ahí. Los espíritus le rogaron. Imagínate la manera de hablar, las voces que Jesús tuvo que escuchar. O sea, imagínate, ha de haber sido terrorífico. Y todos los discípulos, quién sabe dónde estaban metidos. Pero Jesús hablando con este hombre frente a frente. Porque el único que te puede ayudar a vencer tus demonios, ¿sabes quién es? Jesucristo. El único que te puede ayudar a cambiar de raíz tu carácter es Jesucristo. Puedes tomar cursos de superación personal, puedes tomar cursos para desarrollarte personalmente como individuo, pero nadie te va a ayudar a transformar tu carácter como Jesucristo, ¿cierto o no, hermanos? Y eso solamente lo hace Él. Por eso es tan importante que podamos entender por qué necesitamos más bien una relación con Jesucristo. ¿Por qué necesitamos seguirlo? Porque solo Él nos puede ayudar a liberarnos de nuestros propios demonios, nadie más. Jesús les dio permiso. ¿Quién tiene autoridad en el mundo espiritual? Solamente nuestro Señor Jesús. Jesús les dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2,000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y se ahogaron. Una legión, por ejemplo, de un ejército romano eran 6,000. Imagínate cuando el demonio le dice, yo me llamo Legión porque somos muchos. Eran miles dentro de un solo ser humano. Y cuando ven a los cerdos, que eran como 2,000, se meten en los cerdos. Y los 2,000 dice que se ahogaron.
No sé si en cada cerdo se metió uno o si por cerdo se metieron más. Pero imagínate lo que sucedió. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo. Yo hubiera hecho lo mismo. Y fueron a contar en el pueblo por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado. Ya ves que no nos gusta, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, y eso me impresiona, porque ¿a dónde fueron a buscar? ¿Dónde estaba Jesús? No dice dónde estaban los cerdos. Dice que los cerdos corrieron y se ahogaron. Que a lo mejor a veces despertar el morbo de, a ver, vamos a ver a 2000 cerdos allá ahogándose. Fueron a ver a Jesús. Vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. Quiere decir que este hombre estaba desnudo, gritando y golpeándose. Y obviamente, imagínate, viviendo entre las tumbas como un animal, sucio y completamente descuidado. Pero dice ahí, cuando fueron a donde estaba Jesús, vieron al hombre en su cabal juicio, sentado, tranquilo y vestido. ¿Sabes qué es lo que produce cuando estamos cerca de Jesús? Un balance en nuestras vidas, un balance espiritual. Jesús es nuestro centro y nos ubica siempre, ¿cierto, iglesia? Y es algo que no podemos ni debemos perder. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué orar? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué vivimos en una comunidad que nos llama a seguir a Jesús? Porque eso nos ayuda a tener balance y no permitir que nuestros demonios nos dominen. Y si alguno quiere entrar, hey, tranquilo, no dejes que eso te domine. Pero el ayudarnos nos protege. No tenemos a Jesús, pero tenemos a su iglesia y su palabra. La gente estaba asustada. Imagínate, el que les hacía la vida complicada, el que en la comunidad hacía un desastre, dice, la gente estaba asustada y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Fue un milagro, ¿estás de acuerdo? Y cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, tenemos también que ir a contárselo a alguien más. Y hablar con la gente, mira lo que Dios ha hecho con mi vida. Ya no me domina el enojo, ya lo puedo controlar yo el enojo y no el enojo a mí. Hoy ya puedo tener una relación con mi familia como no la había podido tener antes. Hoy ya puedo ser libre de esto que me esclavizaba y me dominaba. Pero todo eso es gracias a nuestro Señor Jesús. Y fueron a contar, pero mira lo que pasó. El endemoniado recuperó el balance en su vida gracias a la presencia de Jesús. ¿Sabes cómo puedes recuperar el balance en tu vida espiritual? Acercándote a Jesús, siguiendo a Jesús, decidiendo ser un verdadero discípulo de Jesús. Eso te va a traer balance en tu vida. Eso es lo que te va a ayudar a ser alguien mucho más estable. La fuerza que nos mantiene en balance espiritual es la presencia de Jesús en nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué tan cerca estás de la presencia de Jesús? ¿Qué tan cerca vives o no de la presencia de Jesús? ¿Quién tiene más presencia en tu vida? ¿Tus demonios o Jesús? ¿Qué te domina más? ¿El enojo, la amargura, los celos, la envidia? ¿Qué te domina más? ¿Qué sucedió después? Entonces, fíjate bien, pasó algo increíble. El hombre que les hacía la vida complicada, que se estaban cuidando de él, que les hacía la vida difícil, es sanado. Deberían estar contentos, ¿estás de acuerdo? Pero mira lo que la gente le dice a Jesús. Después comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Si Jesús hubiera hecho eso en tu comunidad, no creerías que, oye, espérame, déjame traer a mi familia, déjame traer aquí, vamos a visitar a... Querías que Jesús ayudara a más personas, ¿no? Bueno, la gente no le pidió a Jesús eso. Lo que la gente estaba preocupada era por sus cerdos.
Estaban enojados porque como Jesús sanó a una persona, pero el costo fue los cerdos. Lo más arraigado en el corazón humano, ¿sabes qué es? La avaricia. Y a veces, hermanos, y hablo a la iglesia, estamos animados de ver bautismos y de ayudar y de ser, pero cuando implica un precio, algunos no lo quieren pagar. Y algunos dicen, bueno, todo bien, pero hasta ahí. Ya cuando se trata de dar, cuando involucra mis cosas materiales incluso, ya no sé si quiero tanto. Pero qué triste que la gente haya corrido a Jesús porque estaban enojados porque mataron a sus cerdos, cuando en vez de darle más peso al milagro. La manera de ver si una persona tiene verdadera fe, y eso es para ti si eres un discípulo, la manera de ver si una persona tiene verdadera fe es si está dispuesta a volverse más pobre para beneficiar a otros. ¿No lo hizo Jesús por ti? ¿No dice la palabra de Dios que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para ganar almas? Hermanos, de eso se trata ser cristianos, de reproducir el corazón de Cristo en otras personas. Nuestra fe se demuestra cuando estamos dispuestos a dar lo que sea necesario para salvar a quien sea. Si tenemos que invitarlo a comer, si tenemos que comprar un café, si tenemos que dejar de trabajar un poco más, no estoy diciendo que no trabajes, pero ¿cuánto necesitamos entender si hay que pagar un precio? Y la persona que estudió contigo y te trajo a la iglesia y la persona que te ayudó, pagó el precio. Y lo mismo deberías hacer tú por alguien más. Dice en el 18, lo corrieron, Jesús dijo, nos vamos. Dice, al volver a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó, ya no eran los demonios, ya era el hombre, que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. Si algo Dios ha tenido con nosotros es mucha compasión, porque ninguno de nosotros merecía estar cerca de Él, ninguno de nosotros merecía el perdón, pero la compasión que Él ha tenido hacia nuestras vidas es, hermanos, invaluable. No hay manera de pagar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero que pienses el día que te bautizaste, especialmente los que ya tenemos algunos años en la fe, ¿cómo fue ese día? Fue glorioso, pero a veces ya hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Este hombre había vivido un milagro. Ni su familia lo quería tener cerca. Pues claro que no, imagínate. Pero dice, ve con tus parientes, cuéntales lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. Lo que Dios hace por nosotros y las bendiciones que recibimos deben de ser compartidas a otras personas. Así de simple. Este hombre no tenía que saber principios básicos, no tenía que estudiar por un año la Biblia, no. O sea, simplemente fue a contar lo que Dios hizo en su vida. Y algunos de ustedes quieren saber mucho más para, no, entonces ya le comparto a alguien. Cuando Dios dice, ve con tus parientes, ve a tu comunidad, ve con tus vecinos, ve a tu escuela, ve a tu trabajo, compártela a la gente lo que Dios hace en tu vida, para que otros también conozcan de Él. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis. Gerasa era una de las 10 ciudades. Decápolis. Lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. ¿Tú crees que Jesús no tenía el plan de evangelizar también Decápolis? ¿Por quién tuvo que empezar? Por él. Y el testimonio que él fue a dar, lo que Jesús hizo en su vida, era impresionante. La gente estaba admirada. Cuando Cristo tiene que empezar por alguien, cuando quiere hacer algo grande. La pregunta es, ¿por qué crees que empezó contigo?
Si Jesús quiere salvar a toda tu familia, ¿por quién crees que empezó? Por ti. Si Jesús quiere salvar tu comunidad, ¿por quién empezó? Por ti. Dios no quiere que las bendiciones y los milagros que está haciendo se queden solamente en ti. Quiere que lo lleves a más personas. Enfrenta a tus demonios con Cristo y cosas maravillosas van a pasar. Si tú te acercas a Jesús, los demonios que te dominan hoy pueden ser dominados por Él, pero necesitas decidir hacerlo. Esa decisión solamente te toca a ti. ¿Cuáles son los demonios que hoy pueden dominar tu vida? Todos esos y más. Y tú dime si no. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿Cómo están los chavos hoy en día? ¿Ves chavitos de entre 14 y 16 años usando armas y convirtiéndose en delincuentes, cierto? Porque ya no tienen valores, ya están desbalanceados. Ya todo es lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo lo quiero. Eso es un demonio que te domina la presencia de Dios o tus demonios. Si no enfrentas tus demonios, te van a seguir dirigiendo y seguirás haciendo las cosas que al final no quieres hacer. Te animo a que enfrentes, a que seas honesto, honesta y que seas humilde. ¿Sabes qué? Aquí está mi legión. Aquí están mis demonios. Ayúdame. Y busca ayuda de alguien más. Y Dios te va a ayudar. Deja que te domine la palabra de Jesús y no los demonios a tu alrededor. La palabra de Dios tiene mucho poder, ¿cierto, hermanos? Deja que la palabra te ayude y te dirija. Esta fue la tercera clase, enfrentando tus demonios. Vamos a orar y vamos a terminar. Okay. Gracias.